están? Venezuela ha apostado a su propio beneficio relacionándose, con precisión en múltiples bandas de actores de la geopolítica internacional. El petróleo sigue siendo el eje que mueve al mundo, una de las preguntas que hoy trataremos de resolver en estos más de 100 años, lo escuchó bien, de relaciones comerciales petroleras que mantiene Washington con Caracas. Hoy vamos a hablar con un experto en el área. Así inicia el mapa de Telesur. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender de qué va la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos. Aquí algunos datos. Vamos a desplegar nuestro habitual mapamundi, identificar a la República Bolivariana de Venezuela con los colores de su bandera, el amarillo, azul y rojo, las 8 estrellas, y también a Estados Unidos con los colores de su bandera. Hay que decir que la relación petrolera entre Venezuela y Estados Unidos son datos que comprenden entre el 2005 y 2025. Ha venido experimentando una transformación también en las últimas 2 décadas. Este es un informe elaborado por la Misión Verdad con datos que han sido proporcionados por el USA Energy Information de la administración de la EIA. En 2005, dice este informe, Venezuela suministraba cerca de 1.300.000 barriles de petróleo al día. El punto de quiebre habría sido la creación de empresas mixtas en 2007, donde el gobierno venezolano, el estatal PDVSA, asumieron el control mayoritario de estas operaciones en la faja petrolífera del Orinoco, estableciendo nuevas reglas de asociación con las transnacionales. Ante esta nueva política, los estadounidenses, por ejemplo, de estas empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips, decidieron abandonar el país y estos campos fueron concesionados a favor de empresas también chinas. La compañía Chevron, sin embargo, aceptó el nuevo esquema y mantiene a la actualidad sus operaciones en esta nación suramericana, garantizando un suministro también al mercado norteamericano, aunque entre los años 2009 y 2013, dice este informe, Estados Unidos seguía siendo el principal destino. La estrategia de Washington también cambió para los años 2014 y 2015 en el gobierno de Barack Obama, que sentó las bases de bloqueo comercial para el 2015. Venezuela aún despachaba 735.000 barriles de petróleo por día, pero la declaración de Venezuela como una supuesta amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos provocó el repliegue de clientes y la sustitución del crudo venezolano por proveedores como Canadá y México, es decir, las mismas sanciones estadounidenses. El 2017, dice el informe, la administración de Trump emitió la primera también medida coercitiva unilateral en su gobierno, excluyendo a PDVSA del sistema financiero internacional y congelando de manera ilegal también los beneficios de Citgo. Para el 2019 el suministro había caído en 148.000 barriles de petróleo diario ese mismo año. Hay que decir que durante esta gestión también se vieron el impacto del despacho de barriles de petróleo. Los años 2020, como el 2021, como el 2024 y el año pasado, se habla también de estas operaciones que tienen que ver con el petróleo, movimientos energéticos y con administraciones que no han levantado estas medidas coercitivas unilaterales, pero que Venezuela, para resumir el informe, siempre ha mantenido sus relaciones comerciales basadas en el derecho internacional y también en las normativas nacionales para garantizar que todos los beneficios que tiene la población venezolana. ¿Qué representan estos movimientos? Tomando en cuenta también el ataque ilegal que ha emprendido Estados Unidos contra la soberanía venezolana y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, hoy vamos a analizar estos escenarios. Para ello, el mapa de Telesur ha invitado a un experto en geopolítica, fundador y director además del diplomado en geopolítica del petróleo, el doctor Miguel Jaimes, con nosotros en directo. Gracias por su tiempo para Telesur y para el mapa. Bienvenido. Saludos. Doctor Jaimes, es importante entender cómo han ido estas relaciones de más de 100 años de comercialización de petróleo entre Estados Unidos y Venezuela.
Unas relaciones comerciales que comenzaron, como bien lo señalas, hace más de 100 años. Estados Unidos comenzó a controlar la industria petrolera venezolana según sus mandos y sus designios, y así fue impuesto todo un corolario de control y de envío de crudo hacia Norteamérica. Hay que destacar que desde un principio las condiciones económicas de este traslado de crudo no se han hecho en las mejores condiciones o ofertas en el área, en la parte económica. Siempre Venezuela ha estado en desventaja en torno a Norteamérica, pero nuestro país siempre respetó los envíos que se habían firmado y se habían concretado con Estados Unidos. Ahora, enmarcado en estas relaciones, se sabe también que hoy se realizaba nuevamente el retorno a clases. Más de 6 millones de niños y niñas acuden a las escuelas y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decía que los réditos, los ingresos por el sector energético van a ir a contribuir justamente a estas futuras generaciones. Cuéntanos acerca de cómo se establecen estos mecanismos en una nación venezolana que además aqueja desde el inicio de la revolución, desde 1999, con la llegada de Hugo Chávez y después con el presidente Nicolás Maduro, actualmente con la presidenta encargada, una narrativa también en medio de una guerra cognitiva o híbrida. ¿Cómo entender estos movimientos y esta situación que está ligada también al tema petrolero? Para el gobierno venezolano de las dos últimas décadas y media ha sido importante su población, su infancia, su educación. Para esto ha colocado las ganancias del petróleo, de su comercialización, para el desarrollo social. La mejor inversión que se ha hecho es de nuestros jóvenes, nuestros niños, apertura de universidades, de escuelas, pago de docentes, obreros, porque sentimos que un país es grande en el nivel educativo, que el mismo avance. Los países no son grandes cuando se quiere utilizar la fuerza y se quiere avasallar a otros países y se les quiere hundir, invadir y secuestrarle a sus primeros mandatarios. Hay un vacío en estas naciones, en su población, porque la demostración en torno al hecho de fuerza, de guerra, los hace situar en paradigmas inconscientes, en otras formas distintas y diferentes de lo que debe ser la lucha o el porvenir social. Por eso para Venezuela es importante su población, sus servicios, la asistencia, la alimentación, los servicios de salud. Esto no ha sido fácil en estos últimos tiempos, ya que Estados Unidos y Europa se han dedicado a sancionar el futuro energético de una nación y el futuro de su población. ¿Qué cree usted que se quiere imponer una narrativa alejada de la realidad? ¿Cuál es el objetivo? Hay una narrativa de mentira para justificar la guerra y hacerse con el control de importantes reservas de petróleo del planeta. Hay una narrativa para agredir a los países de la OPEP y sobre todo a Venezuela, quien ha impulsado factores de integración y ha colocado organismos internacionales donde se defiende la integración y principios de cooperación. Eso nos hace chocar con los intereses de Norteamérica, quienes mantienen el rejuvenecimiento de sus antiguas doctrinas como la Monroe, la Guerra Fría, la doctrina Carter, que tanto daño le han hecho a la humanidad. Los países productores de petróleo han tenido que enfrentar una fórmula de guerra y de agresión. Las guerras, tenemos que decir, en esta narrativa que bien señalas, han sido contra la OPEP y contra esta organización y sus mandatarios. Se ha dicho y se ha montado cualquier escenario global que logre dañar el porvenir y el futuro de sus naciones. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decía que aquí no hay tutelaje, aquí manda el pueblo, se trabaja junto a él y eso demuestra también que el chavismo sigue en el gobierno, en el poder. ¿Qué representa todo esto en medio también de estos movimientos internacionales, en medio de esta narrativa que nos explicaba usted, alejada de la realidad y que viene además convulsa en estos movimientos de las placas tectónicas geopolíticas, en estos intereses, digámoslo así, como un abanico que se abre en medio también de un Estados Unidos, hay que decir, que enfrenta graves situaciones económicas? ¿Esto tiene algún tipo de relación? Hay un Estados Unidos
caótico, desesperado, lleno de intimidaciones. Y hay naciones como la de Venezuela que tiene constitución, que para estas naciones es importante su población, sus leyes, el consenso y el equilibrio social. Estamos muy conscientes de contra qué y quiénes estamos luchando. Tenemos la razón, tenemos un hecho histórico, valioso, nuestros libertadores, nuestro ejemplo. Defendemos a nuestras instituciones. Le hemos dado todo el apoyo y la sinceridad a la presidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, con quienes nos hemos empeñado en ayudar y llevar a buen desarrollo, término a nuestro país. Hemos sabido enfrentar en todos los mandatos y en todas las situaciones que se han presentado en cada uno de los escenarios internacionales, lo cual no ha sido nada fácil para nuestro país. Esta pequeña nación ha tenido que sortear una cantidad de agresiones. Naciones mucho más grandes territorialmente y poblacionalmente no han podido aguantar y resistir la felonía imperialista. Para Venezuela esto es una proeza y lo hace fundamentado en sus principios. Relaciones comerciales enmarcadas en el derecho internacional, acuerdos comerciales bajo la normativa venezolana, es decir, nada ha cambiado, tan solo los actores políticos que forman parte de la cúpula estadounidense, para dejarlo claro así, y en medio de una unidad también que cierra filas en defensa del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores, en una cruzada internacional para su liberación. Me gustaría profundizar también este análisis, Miguel Jaimes, cuando regresemos de la pausa, para ver cómo se trata de manipular también los costos en el mercado, cuáles van a ser sus implicaciones y sobre todo el papel que en ello jugará la OPEP, no sin antes revisar nuestra escala. Hablando justamente de la comercialización de petróleo desde Caracas hasta Washington, este es el comunicado oficial de PDVSA, la empresa de petróleos de Venezuela, que estaba informando que actualmente está cursando una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países. Ya lo hemos visto, más de 100 años que se mantiene entre Caracas y también Washington. Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado también en una transacción estrictamente comercial, dice el comunicado, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. PDVSA en este comunicado está ratificando su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global. Anunciaba así a través de sus redes sociales en medio también de una narrativa de guerra que trata de imponer Occidente. De esto hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Hay que ver en la pantalla, por un lado, el logo de la OPEP y por el otro, la extracción de petróleo. En los últimos 4 meses, a raíz de los ataques que emprende Ucrania con drones y misiles, han tenido como objetivo al menos 28 refinerías rusas para tratar de impactar la capacidad de exportación de la Federación Rusa y tratar de ajustar el suministro mundial, un eje que hay que subrayar. Desde finales de noviembre, otro dato, Ucrania también ha aumentado los ataques a buques y tanques rusos en el mar Báltico. La OPEP viene actualizando su perspectiva de mercado petrolero global para el tercer trimestre, esperando ahora un excedente de 500,000 barriles, sumado también a todas esas movilizaciones digitadas desde el Mossad y la CIA en Irán, y que hoy tuvo una contundente respuesta a favor de la revolución islámica iraní. ¿Qué tiene que ver todo este movimiento? Lo analizamos también con Miguel Jaimes.
Doctor Jaimes, en tema de geopolítica, estas circunstancias, estos hechos tratan de manipular los precios del mercado. ¿Qué representan también estos movimientos y sobre todo qué papel debería cumplir la OPEP? Toda esta narrativa de los Estados Unidos de agresión hacia los países de la OPEP es apuntar mal. La OPEP nunca ha querido chantajear con su mercado ni con su precio el consumo norteamericano. Muy consciente está de que más de 22 millones de barriles diarios son consumidos en este territorio y que la buena parte de esto, no menos de un 40%, es utilizado para alimentar conflictos en el planeta. Esa obsesión norteamericana de vincular el petróleo, la producción, la distribución del mismo a sismos energéticos no ha llevado a ningún buen camino. Muy al contrario, ha logrado rastrear desequilibrios en el mercado energético. Cada golpe que se le da a los países productores viene a impactar enormemente en un futuro para la tecnología, la educación, la salud. Solo que Norteamérica entonces ha unido el consumo del petróleo al tema del conflicto, de la guerra, de la persecución y de las amenazas. Creen que cada una de sus empresas militares obteniendo enormes ganancias, eso les va a representar crecimiento en su Producto Interno Bruto. Pero esto en un muy corto tiempo ha logrado también arruinar su presencia, que no es diplomática en el mundo. Este modelo petrolero rentista por el cual atraviesan también varios gobiernos y varios países en el mundo, ¿en qué punto está? Empezando no, pero quizás llegando a un final o una transformación. ¿Cómo entender también las políticas económicas que no son recientes, pero que vienen de la mano de una revolución, como es el caso de Venezuela? Bueno, para Venezuela su aspecto energético es muy importante, estratégico. Ha lanzado toda su fórmula de integración y de relaciones internacionales y de desarrollo y de crecimiento interno a partir de la fórmula del petróleo. Sin embargo, Venezuela padece y sufre, como otras naciones petroleras, también de la OPEP y de los no OPEP, agresiones. Y para nada sencillo ha sido la forma en que se le ha apartado del diálogo mundial. Esta política y esta narrativa por parte de Norteamérica ha llevado a un planeta mucho más convulso, mucho más complicado, en el cual el futuro de buena parte de la humanidad, de su felicidad, de su trabajo, de su siembra, de su alimentación, está altamente comprometido. Un planeta que esté incurso en medio de conflictos y de amenazas le retrasa su producción y también retrasa futuras inversiones y como tal la llegada a otro mercado. No ha sido fácil para los países pertenecientes a esta organización tratar de sobrevivir ante tantas amenazas, ante tanta política y especulación dirigida malsanamente desde la Casa Blanca. Quiero compartir con usted también este otro escenario a propósito de esta narrativa de guerra que trata de emprender Occidente, sobre todo en tema de materia petrolera. Miguel Jaimes, veamos esto. Jeff Miller, director de esta empresa petrolera Halliburton, es una corporación para nuestros televidentes. Señalaba esto en una intervención que manejaba junto a la Casa Blanca y al presidente de los Estados Unidos en esta reunión que hizo con varias empresas petroleras. Y le decía, como empresa salimos, se refiere a Venezuela, bajo las sanciones del 2019, apuntando a la administración del republicano. Teníamos las intenciones de quedarnos y luego cuando entraron las sanciones en vigor se nos pidió que nos fuéramos, pero estamos muy interesados en quedarnos, ratificaba Jeff Miller, director de esta empresa Halliburton, de esta corporación petrolera.
Miguel Jaimes, en las últimas horas, en medio de toda esta narrativa, el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, no descartaba la posibilidad de levantar las sanciones hacia Venezuela, medidas coercitivas unilaterales, más de 1.000 que pesan contra una nación soberana y que también tuvo impacto en el tema petrolero. ¿Qué representan estos movimientos y sobre todo, qué ha quedado al descubierto? Lo dijimos y lo expusimos en muchos escenarios internacionales. Las medidas y las sanciones contra Venezuela no tenían ningún sentido. Quien los llevó, los auspició y trabajó de una manera enconada para que esto se diera fueron los sectores más reaccionarios de la oposición venezolana. Los mismos que hoy en día no son reconocidos ni por el mismísimo Donald Trump, a pesar de la terrible situación sobrevenida contra Venezuela. El 3 de febrero de este 2026, no hemos visto que ningún actor de la oposición de ultraderecha visite o sea llamado o convocado o tan siquiera citado por los discursos de la Casa Blanca. Muy al contrario, la burocracia norteamericana se ha visto atrapada en una cadena de sanciones, la cual no se le consigue ni fondo ni forma. Esto es porque se ha actuado de una manera premeditada, con mucha alevosía y una muy rara aplicación de normas internacionales, las cuales no han dado ni van a dar ningún resultado. Vemos la administración norteamericana hablando de el retroceso de sanciones, de elaboración de nuevos proyectos, de inversiones, de llamados a cada una de estas empresas para que empiecen trabajos en Venezuela. Entonces nosotros nos preguntamos, y le preguntamos sobre todo a la rancia oposición venezolana, ¿de qué sirvió toda esta estrategia? ¿En qué pensaban ustedes? ¿Qué lograron para el país cuando hoy son rechazados y no forman parte de ni siquiera lo más mínimo del gobierno venezolano? La institucionalidad del gobierno venezolano sigue intacta, igual. Son las fuerzas de la revolución las que están dirigiendo este país. Es la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada, quien está llevando adelante toda esta estrategia de salvación y de propósitos positivos para la gran patria venezolana. Y que además Occidente trata de camuflar su medida, que nunca dejó de ser política, que nada tuvo que ver ni con democracia ni con supuestos derechos humanos, menos con tema de narcotráfico. Y esto también deja ver lo que podría determinar en las próximas horas o días la propia Corte Suprema por la aplicación ilegal de aranceles. Si Estados Unidos tiene que pagar una sanción por la imposición ilegal de aranceles, la situación económica va a empeorar en ese país. Y esto también tendrá repercusiones en medio de toda esta narrativa y estrategia de ese corolario que implementa también la administración del republicano. Doctor Miguel Jaimes, como siempre, gracias por su tiempo y compartir su valioso análisis para nuestros televidentes de Telesur. Hasta más pronto. Hasta luego. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. Venezuela, más de 100 años de relación comercial con Estados Unidos. Hablemos de esas relaciones. Venezuela tiene más de 100 años de relaciones comerciales petroleras con los Estados Unidos. Una nación suramericana que lo único que ha hecho ya es precautelar las mismas funciones del derecho internacional y normas nacionales ante la necesidad objetiva de su producto petrolero, que ha sido intacto. De la misma manera en que permanece intacta la estructura gubernamental en Venezuela luego del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Hoy tenemos una presidenta encargada, Delcy Rodríguez. 2. Petróleo. La geopolítica energética y la situación comercial del petróleo sigue siendo un punto focal en el mundo que trata a toda costa de ser manipulada incluso en su precio. Todo para el control del crudo global. No es casual los ataques a refinerías en Rusia por Ucrania, las protestas digitadas por el Mossad y la CIA en Irán, con el intento de convulsionar esa región y así intentar acaparar el energético, más aún en una situación económica compleja que atraviesa el propio Estados Unidos y con una Corte Suprema que podría fallar
fallar en contra de la administración de la Casa Blanca y tendrá que reembolsar la aplicación de aranceles ilegales en el mundo. 3. Sanciones y proyecciones. Esto estima a una muy buena producción de petróleo para Venezuela en esta gestión 2026, un país que jamás se ha negado a las inversiones petroleras, pero con reglas claras. Una adhesión además que viene enfrentando más de 1000 medidas coercitivas ilegales y que por esa misma razón ha ido diversificando su modelo rentista petrolero. Si se levantan estas sanciones, sería una muestra más que las medidas solamente se utilizaron con un fin político. Nunca fue un tema de democracia, ni de derechos humanos, ni de narcotráfico. Estos tan solo han sido los pretextos de una narrativa de guerra que aún así tratan de imponer. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.